¿Cómo están, compañeros? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Kevin David Villavillazón y vengo de la Universidad Popular de Cesar, más conocida como UPC, y mi carrera es Licenciatura de Educación Física, curso el tercer semestre. Hoy vengo a hablar de la contaminación del río Guatapurí, o también del balneario de Hurtado, también conocido así, o también lo conocen el río Hurtado. ¿Qué pasa? Nosotros, al investigar mediante conceptos, búsquedas en internet, mediante también búsquedas por periódicos reconocidos como El Pilón y otros más, y El Pilón y Heraldo, más enfocados en esos dos, encontramos que el río tuvo una alta contaminación en estos últimos años, y en donde más se hubo fue en las épocas donde más se hubo contacto con personas extranjeras, con personas también de aquí mismo del valle, conocidos como vallenatos también, y los turistas, los vendedores de los turistas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos preocupamos de este tema? Este tema es demasiado importante, ya que la contaminación de este río no solo implica algo ambiental, también implica algo cultural, porque el río es algo de cultura de nuestro Valledupar, algo que nos caracteriza de todo y nos diferencia de todos los demás departamentos, ciudades, etc. Es algo por lo que los turistas mayormente vienen acá a Valledupar, porque quieren venir a conocer, a dar un buen tiempo con sus familiares aquí en el río y a pasar un buen momento. Pero gracias a las desgracias que han pasado con la contaminación, El Pilón y Heraldo, encontramos que la alcaldía tuvo que intervenir porque tuvo que derrumbarse 600 metros cúbicos de estructuras que son ilegales y que invadían la posición del río, haciendo que se contaminara y que perdiera su belleza. Eso afectaba en lo cultural, en lo social, porque los turistas que venían acá no podían compartir en esos espacios tan importantes, y también en lo económico, porque hay personas que viven de eso, que viven de que los turistas vengan, compren, entiendan, vean. Por ejemplo, también están los guías que hacen que a los turistas. Por eso es muy importante tener en cuenta. Por último, quiero decirle que aunque es verdad que está bien que hagan ese papel, hay un exceso tan increíblemente elevado que hace que esos guías, en vez de solamente se enfocan en mostrar, pero no se enfocan también en concientizar a los turistas que no tenemos que hacer suciedad o botar la basura donde no es debido. Y con eso es todo de mi parte. Y yo me encuentro aquí en el Parque de la Provincia, y mi compañero Daniel se encontrará en el río Guatapurí haciendo las entrevistas, y con él lo dejo. Muchas gracias. Pero qué mejor que preguntarle a las personas que están dentro del río. Vamos a ver qué piensan ellos. ¿Es culpa de los turistas? ¿Es culpa de la alcaldía? ¿Es culpa de las personas que venden y se ganan su comida en el día a día? Vamos allá. Y continuamos con las entrevistas aquí en el río Hurtado. Dale, sigamos por acá. Disculpe, buenas tardes. Un gusto. Daniel Miranda, estudiante de la Universidad Popular de Cesar, específicamente de la carrera de Licenciatura en Educación Física. Para una materia que se llama Humanidades, estoy haciendo entrevistas a las personas para saber qué opinan sobre la contaminación que hay en el río Hurtado por los vendedores que se encuentran a las orillas del río. ¿Qué piensa usted? ¿Es culpa de los vendedores o es culpa de la cultura de Valledupar? Muy buenas tardes, mi nombre es Adi, y pues considerando que los vendedores ambulantes trabajan del río, trabajan aquí y de las personas y se proveen de esto, no creo necesario que ellos contaminen el río, sino que este es su trabajo y ellos hacen lo más posible por colaborar en eso. Entonces yo pienso, yo que vivo en la Cuarta, entonces allá pasa mucho la contaminación del río, la basura que se arrastra por todo el río. Entonces hay que tener más conciencia como turista y como vendedor
porque la contaminación que sucede en el río no se da porque sí, sino que simplemente sucede porque nosotros no somos conscientes de lo que hacemos y tiramos la basura pensando que el río la arrastra. Entonces yo pienso que es culpa de los turistas y de los vendedores porque no están pendientes a lo que sucede en el río, y también de las empresas aquí alrededor, porque no simplemente sucede por los turistas, por los vendedores, sino que las empresas también tiran su basura en el río y contamina el río. Entonces hay que ser más consciente por parte también de la alcaldía, que mande más, que implementen cátedras, que pongan más basura, que le presten más atención al río porque es un sitio turístico. Ok, muchas gracias. De nada. Sigamos. Aquí con las entrevistas me encuentro con Dayana y Clara, una chica que vive aquí cerca del río, en la Cuarta, y Dayana, que es una visitante de nuestro río. Díganos, Dayana, ¿de dónde viene usted? Yo soy de un pueblo que se llama Atanques. Atanques, no sé dónde queda, ¿nos podría explicar? Atanques es un resguardo en el cual están varias, digamos que, comunidades. Entre ellas se encuentra Coatapuri, que es de donde proviene el río en el que actualmente nos encontramos. Wow, increíble, información que se aprende todos los días. ¿Viene muy seguido, Dayana? Sí, yo por estar estudiando vengo usualmente, entonces conozco un poco de cómo es aquí y cómo es allá. Ok, bueno, la pregunta es muy clara. ¿Piensan ustedes que la contaminación del río actualmente es culpa de los vendedores ambulantes o culpa de la cultura de Valledupar? Bueno, yo más que todo creo sinceramente que la culpa de la contaminación en el río viene más que todo de los turistas, porque ellos al no tener pues algún buen hábito para la basura, que es lo que contamina aquí el río, eso hace que se acumule bastante, y eso no es tanto culpa de los vendedores porque ellos lo único que hacen es pues vender sus cosas, ellos no controlan lo que pasa después de eso. ¿Y usted, señorita Dayana, qué piensa? Yo también pienso que la mayoría de gente viene y culpa a los vendedores, pero ellos no venderían si no hubiese demanda de que las personas realmente comprarían. Si no estuviesen los vendedores aquí, ellos traerían las cosas, y más que nada es falta de ser más respetuosos con la naturaleza. No solo aquí se ve en esos casos de contaminación, sino que en los pueblos también donde no se encuentran los vendedores ambulantes, ahí está este tipo de contaminación. Muchas gracias. Compañero Kevin, como podemos apreciar, todas las opiniones concuerdan. No es solo culpa de los vendedores ambulantes, sino de la cultura que hay en Valledupar. Porque sin los vendedores, las personas traían también productos, igual la basura quedaría en el río. Invito a que hagamos cátedras que le den cultura a la gente, que aprendan a reciclar y que no echen las basuras al preciado río que tenemos.